Sin lugar a dudas, la iglesia de Éfeso es una iglesia especial. Tiene un lugar especial porque quizás fue la iglesia de todo el Nuevo Testamento, y mira que hay muchas, fue la iglesia que recibió una herencia más rica. ¿Por qué digo esto? Porque de todas las iglesias plantadas por los misioneros, como Pablo, esta es la iglesia que en el libro de Hechos más tiempo se le dedica, mucho tiempo se le dedica a esta iglesia, a los discursos de Pablo, a cómo Pablo les hablaba. Sabemos también que una familia muy especial llamada, el padre y la madre eran Priscila y Aquila, o Priscila la madre y Aquila el padre, esta familia eran miembros de esta iglesia. Sabemos también que Apolos, un hombre, un judío muy elocuente, un judío que amaba a Cristo mucho, sabemos que este hombre Apolos predicó en esta iglesia en Éfeso por un tiempo. También es la iglesia que Pablo estuvo, la que más tiempo estuvo 3 años predicando en esta iglesia el apóstol Pablo. Después de él vino Timoteo y fue pastor Timoteo en Éfeso, y Pablo le mandó 2 cartas a Timoteo mientras era pastor en Éfeso. Se dice también que el apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis, también pasó mucho tiempo en Éfeso. O sea, una herencia riquísima. Todos los grandes hombres de Dios, apóstoles, maestros y pastores estuvieron en esta iglesia. Es la única carta, es la única iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de la cual tenemos 2 cartas de distintos autores, porque tenemos la carta a los Efesios del apóstol Pablo, pero luego hemos leído hoy otra carta cortita, pero otra carta que le envió el mismo Cristo por medio del apóstol Juan. Una herencia muy rica, tenían muchos privilegios, muchísimos, como nosotros también los tenemos. Nosotros también tenemos muchos privilegios porque tenemos toda la palabra de Dios entera, que ellos no tenían toda la palabra de Dios. Éfeso es una iglesia especial, sin duda, y su mensaje no es solamente para ellos, pero también es para nosotros. Todo el año pasado, el año 2021, estuvimos estudiando cada domingo la carta del apóstol Pablo a los Efesios. 6 capítulos. Estuvimos estudiándolos pasaje por pasaje, versículo por versículo. Titulamos esta serie el año pasado Las riquezas de la gracia. Vimos del capítulo 1 al 3 de Efesios como Pablo les decía: mira, estas son las riquezas que tenéis. Esto es lo que tenéis en Cristo. Sois salvos por gracia, adoptados en Él. Sois aceptados en el amado. El mundo puede ser que no os acepte, pero Dios os acepta en Cristo. Tenéis todas estas bendiciones. Y luego del capítulo 4 al 6 les dice: así es como tenéis que usar las riquezas. Así es como tenéis que usar estas bendiciones. Pero esa carta ya se había enviado, ya había pasado tiempo, habían pasado 40 años. 40 años hasta que les llega esta segunda carta. Esta segunda carta que encontramos aquí, que hemos leído hoy. Y podemos preguntar: ¿y quién es el que la manda? ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que habla? Pues no es del apóstol Pablo, esta segunda carta, sino del apóstol Juan el que escribe, pero es Cristo el que está hablando. Porque el que dice ahí, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es Cristo diciéndole a Juan: escribe esto que le quiero escribir a la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el que le manda la carta? Es el mismo Cristo. Aquel que, si leemos en el versículo 8 de Apocalipsis 1, dice: yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega, la primera y la última letra griega. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él podemos confiar completamente porque Él es el principio y el fin, el que lo sabe todo, el que todo lo controla. Dice después: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que escribe es Cristo, el Hijo de Dios. Cristo le envió esta carta a Éfeso, y Cristo tiene una carta, tiene un mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy. Cristo tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Él es el Dios eterno, Él es el que es desde toda la eternidad, el que siempre ha existido. Él es el que vino a este mundo hace 2000 años, que lo acabamos de celebrar en la Navidad. Vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, a nosotros, a buscar y a salvar a nosotros. Él es el que hoy mismo está a la derecha de su Padre, intercediendo por su pueblo. Y Él es el que también un día volverá. Y ya no volverá a morir en la cruz, sino que volverá como juez
y volverá a traer juicio a este mundo y con gran poder. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 2, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es Cristo. Tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿A qué se refiere esto? En Apocalipsis hay mucho simbolismo. Pero el versículo de antes, el versículo 20, nos dice que las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 estrellas. Cristo está diciendo, yo tengo a los mensajeros de las iglesias, a los pastores y maestros de las iglesias, los tengo en mi mano. Los tengo en mi mano. Cada verdadero siervo de Dios está en la mano derecha de Cristo. Cada verdadero siervo de Dios es instrumento de Dios. Es Dios el que le mueve, no él. Y si el siervo de Dios predica la palabra de Dios, debe ser escuchado. Pero no solamente tiene las 7 estrellas, que son los 7 mensajeros de las iglesias, en su diestra, o los 7 pastores, cada pastor de cada iglesia, pero después dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿A qué se refiere esto de candeleros de oro? Versículo 20 dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cristo es el que anda en medio de estos candeleros. Somos un candelero, en cierta manera, que ha recibido luz de Dios y que tenemos que alumbrar. Pero Cristo anda. Cristo quiere andar por en medio de su iglesia. Cristo quiere estar aquí. Él ha prometido que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Y Él quiere estar. Y Él debe ser el Señor de la iglesia. Él solamente. Nadie más. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Y así Cristo es el que habla en este mensaje. Por medio de Juan, Él es el que manda la carta. Y tiene un mensaje muy importante que decir a esta primera iglesia a la que le escribe. Vamos a ver 3 partes de este mensaje, 3 mensajes que Él da a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ver que principalmente les quiere hablar a esta iglesia sobre un problema que tenían. Un problema de enfriamiento espiritual. Un problema de enfriamiento espiritual. Un problema que quizá lo tenemos muchos de nosotros. Hace mucho frío afuera y eso pasa en el invierno, pero el problema es que haga frío dentro también. Ese es el gran problema que muchas veces tenemos. Que no solamente haga frío afuera, sino que haga frío dentro de nuestro corazón también. Hay 3 mensajes que Cristo le da a esta iglesia de Éfeso aquí en el libro de Apocalipsis. El primer mensaje es un mensaje de reconocimiento, de elogio. Mira cómo empieza en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esas palabras de yo conozco son muy especiales. Cristo dice yo conozco, yo te conozco. Yo te conozco todo, lo que no conoce ni incluso el que está a tu lado, ni incluso tu cónyuge, ni incluso el que te conoce más, no conoce tanto como Cristo te conoce. Cristo dice, yo te conozco. Y es que Dios nos conoce, Cristo conoce especialmente a aquellos que le sirven. Y eso es algo para el siervo de Dios, para aquel que vive para el Señor, es algo muy especial. Porque tienes un deseo de servirle y le sirves y nadie más lo verá. Pero Dios lo conoce. Dios lo sabe, Cristo lo sabe, lo que has hecho por Él. En Marcos 9:41 Cristo dijo, cualquiera que diere un vaso de agua, un pequeño vaso de agua, a uno de estos pequeños en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cristo ve cada parte de nuestro servicio a Él. Y Cristo dice aquí, yo conozco tus obras. Hay un mensaje de reconocimiento. Cristo les dice, estáis mostrando, y en primer lugar dice, perseverancia. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y dice después que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cristo vio su perseverancia y les reconoce, les elogia por su perseverancia. Y qué alegría es ver que Cristo reconoce nuestra perseverancia. Aunque es débil, pero Él la reconoce y Él la elogia. Habla aquí del arduo trabajo. Es curiosa esa palabra en el original, cuando dice ahí tu arduo trabajo, porque no es la palabra normal para trabajo, sino que habla de algo muy, muy fuerte, de mucha intensidad. Habla en realidad de fatiga. Yo conozco tu fatiga. Yo conozco tu trabajo durísimo, intenso, molestísimo. Ese trabajo tan molesto
que has hecho por mi nombre. Yo conozco tus dolores. Yo conozco esto. No te creas que nadie sabe estas cosas. Yo las sé, está diciendo Cristo aquí. Yo conozco que has trabajado, has currado tanto por amor de mi nombre. No piensen ni por un momento que a mí se me pasa esto. Se me pasa por alto. No, Cristo lo conoce. Lo dice aquí. Y tu arduo trabajo y tu paciencia. Tu paciencia. Has aguantado mucho. Y dice después que no has desmayado. La suya no era una perseverancia de por un rato persevero y después no. Era una perseverancia hasta el fin. Perseverancia constante. Y no una perseverancia con mala cara, sino que esta palabra paciencia habla de una perseverancia con buena cara. Una perseverancia incluso gozosa. Así estaban trabajando esta iglesia de Éfeso. Y no solamente había perseverancia, y Cristo se la elogia, sino que también había discernimiento. Discernimiento. ¿A qué se refiere esto de discernimiento? Pues Cristo lo dice ahí. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta era una iglesia que conocía la doctrina. No una iglesia que a mí me vale paz y amor y ya está. No, era una iglesia que había indagado, había buscado, había conocido, había estudiado y conocían la doctrina. Pablo les escribió una carta con 6 capítulos llenos de asombrosa doctrina. Pablo había estado predicándoles por 3 años, habían tenido un montón de predicadores fabulosos y conocían las riquezas de la gracia, conocían la doctrina. Y entonces cuando venía alguno a predicar, algún apóstol que no lo era, algún falso apóstol, sabían probarlo, sabían lo que tenían que hacer. El apóstol Pablo ya les había avisado en Hechos 20, antes incluso de escribirle la carta a los Efesios. En Hechos 20 Pablo les dijo, van a venir lobos rapaces, refiriéndose a aquellos que de ellos mismos se levantarían hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar de sí a los discípulos. Gente que lo que querría es llevarse ellos la gloria, hablarían cosas para agradar a la gente, para acariciar el oído, para que tengan a la gente con ellos, para llevar tras sí los discípulos, para quizá hacerse ricos y enriquecerse con todo esto. Vivimos en tiempos que vemos eso una y otra vez. Gente que se levanta autoproclamados apóstoles. Yo soy el apóstol tal, el apóstol tal. Si te metes a YouTube vas a encontrar un montón. Apóstol tal, apóstol lo otro, el profeta tal. Y son autoproclamados apóstoles y profetas. Y la gran mayoría lo único que está buscando es llenarse el bolsillo. Llenarse el bolsillo. Arrastran tras de sí a los discípulos enseñando cosas perversas para llenarse el bolsillo y enriquecerse. Y los de la iglesia de Éfeso probaban a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. Y estos de la iglesia de Éfeso estaban juzgando rectamente. Juzgaban a aquellos que venían y predicaban y juzgaban rectamente conforme a la doctrina que Dios les había dado. Hay muchos evangélicos en el día de hoy que hay como un versículo favorito que es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Y a muchos les encanta este versículo. Ay, pero ¿qué haces tú hablando mal de este que se dice profeta? No juzgues para que no seas juzgado. Es como, este versículo es como el vive y deja vivir, pero en versión o en idioma evangélico. No juzgues para que no seas juzgado. Y por supuesto que tenemos que llevar cuidado al juzgar y por supuesto que a nosotros no nos corresponde el juicio de condenación, el juicio de condena. Ese juicio le corresponde solo a Dios. Pero hay un juicio que sí que nos corresponde y es el juicio de discernimiento. Discernimiento, que era lo que tenían los efesios. Venía alguien y comenzaba a predicar herejías o errores o blasfemias o a enriquecerse o cosas perversas y ellos juzgaban rectamente y discernían. Es más, en el mismo capítulo de Mateo 7:1 que dice no juzguéis para que no seáis juzgados, te vas un poco más para abajo y en ese mismo capítulo dice guardaos de los falsos profetas y dice por sus frutos los conoceréis. Para conocer a alguien por sus frutos hay que discernir, hay que juzgar, hay que conocer la palabra de Dios y discernir y juzgar. Los efesios habían estudiado la doctrina, habían probado a estos charlatanes y habían conocido a estos falsos profetas por sus frutos.
Y el mal árbol da malos frutos, y así los habían rechazado, y no querían saber nada de estos lobos rapaces. Es más, no solamente los habían rechazado, dice ahí, no puedes soportar a los malos. Es que no los podían soportar, no querían ni oír de ellos, porque esta gente se había desviado de la palabra de Dios. Incluso después, como vemos en el versículo 6, otra secta o algo que se llamaba de los nicolaitas. Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrecía a Dios. No sabemos exactamente qué enseñaban estos nicolaitas, pero sabemos que tanto sus obras como su doctrina eran perversas, eran lo que Dios aborrecía. Así que los efesios rechazaron todo esto. Tenían perseverancia, tenían discernimiento y Cristo lo elogia. De ahí tenemos que aprender también de Cristo, incluso como padres. Cuando hay que corregir algo a nuestros hijos, también hay que elogiar. También hay que elogiar lo bueno, las virtudes, hay que elogiar esto. Y Cristo mete primero el elogio y luego el reproche. Hay mucho que aprender de Cristo. Cristo elogia su discernimiento y también su perseverancia. Y también su sufrimiento. Dice ahí, y has sufrido y has tenido paciencia. Versículo 3. La palabra sufrido también se puede traducir como has cargado con todo esto. Esto que habían hecho no era fácil. Habían sufrido decepciones, habían sufrido soledad, persecuciones, habían llevado grandes cargas. Y Cristo los veía ahí a los efesios, llevando esta persecución, este sufrimiento, y llevando su cruz, como Cristo había dicho, y Cristo los reconocía. Y Cristo los reconocía. Veía en ellos, lo que habla en Filipenses, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Cristo veía y decía, esta iglesia en su trabajo está queriendo seguirme. Está queriendo seguirme. Y le damos gracias a Dios por cada una de estas cosas que nos permite hacer. Nos ha permitido Dios perseverar hasta este día. Démosle gracias a Dios. Y no solamente le damos gracias a Dios, sino que Dios nos elogia. Y Dios nos honra. Dios honra al que le honra. Nos ha permitido Dios tener algo de discernimiento. Le damos las gracias a Él. Nos ha permitido Dios sufrir por Él. Seamos como los apóstoles que salieron gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Hebreos 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Dios no es injusto. No te piensas que Dios se va a olvidar de aquella cosa pequeña que hiciste, o de aquella cosa, de aquella vez que hablaste por Cristo, o de aquel vaso de agua que diste, o de cualquier cosa que hagas por Cristo. No pienses que Dios se va a olvidar. No, Él no es injusto para olvidar, no. Él se acuerda y honra a los que le honran. Es un mensaje de elogio, un mensaje de reconocimiento. Así empieza esta carta. Pero mira cómo empieza el versículo 4. Mira cómo empieza el versículo 4. Apocalipsis 2, 4 empieza con un pero. Empieza con un pero. ¿Os acordáis de Efesios 2, versículo 4? Es curioso, también el capítulo 2, versículo 4 de Efesios, también empieza con un pero. Pero un pero completamente distinto. En Efesios 2, Pablo está diciendo cómo los efesios estaban muertos en sus delitos y pecados, sin esperanza, estaban tan mal, rebeldes, siguiendo a Satanás. Y dice Pablo, en el capítulo 2, 4 de Efesios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué cambio trae ese pero? Y aquí en Apocalipsis 2, 4 ocurre lo contrario. Dios está elogiando a esta iglesia, pero llega el pero. ¿Cómo cambian las cosas los peros? Algo iba mal en Éfeso. Pasamos del elogio al reproche, y un reproche necesario, porque algo iba muy mal algo. Y Cristo, que es el médico divino, les muestra su enfermedad. Estaba ocurriendo algo que si se dejaba, podía ser muy peligroso, muy, muy peligroso. Y pasamos de un mensaje de reconocimiento a un mensaje, en segundo lugar, sobre el enfriamiento de esta iglesia. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Os acordáis de cómo acaba el libro de Efesios?
el último versículo del libro de Efesios dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Con amor inalterable. ¿Qué es lo que había pasado en la iglesia de Éfeso? 40 años después, ese amor inalterable del que les habló el apóstol Pablo, ese amor se había alterado. Su amor por Cristo había cambiado, su amor se había enfriado. Cuando Cristo les dice esto, no se refiere que vivían y obraban sin ningún tipo de amor por Dios o por su pueblo. No, sí que había algo de amor, pero no era el amor que había al principio. No tenían ese amor que tenían al principio. Habían perdido el primer amor. Quizás como en el tiempo de los jueces se había levantado una generación que no conocía las grandes cosas que el Señor había hecho. Una generación que sí seguían en la sana doctrina, sí tenían un servicio dedicado, pero no tenían el mismo amor por Cristo. No tenían ese primer amor. La relación de Dios con su pueblo muchas veces se explica y se ilustra en la Biblia como la relación de un esposo y una esposa. En el libro de Efesios lo vimos eso, incluso Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Una y otra vez así se explica en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento leemos de Dios hablándole a su pueblo como a una esposa, como a su amada. Si me acompañáis por favor a Ezequiel 16 en el Antiguo Testamento. Ezequiel 16. La relación de Dios y su pueblo, de Cristo con su iglesia, es como la relación, o se ilustra como la relación de un esposo y una esposa. Ezequiel 16, del versículo 8. Mira lo que hizo Dios por su pueblo. Ezequiel 16, 8. Dice Dios a su pueblo: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano, mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto, en matrimonio contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y fuiste mía, le dice Dios a su pueblo. Te lavé con agua, lavé tu sangre, de encima de ti te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Le da lo mejor de lo mejor. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? El amor se enfría. Dice versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. El versículo 8 acaba diciendo, fuiste mía, y el versículo 15 acaba diciendo, suya eras. Suya eras. El pueblo de Dios había pasado de ser solamente de su esposo Cristo a ser ahora también de otros amantes. Y lo mismo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pasó también con la iglesia en Éfeso. Habían perdido su primer amor por Cristo y ahora comenzaban a tener otros amores también, aparte de Cristo. Quizás fue como lo había avanzado Cristo en los evangelios cuando Cristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es que tenemos el gran problema de que muchas veces nos ponemos a mirar la maldad del mundo y cómo avanza la maldad y todo lo malo que hay, y en vez de que eso nos lleve a ir hacia Cristo, nos lleva a relajarnos, nos lleva a perder nuestro amor por Cristo, y al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. El amor de muchos se enfría. El pastor John MacArthur dice, la luna de miel había terminado en Éfeso. La luna de miel entre Cristo y su iglesia había terminado en Éfeso.
la pérdida de una esencial relación de amor con el Señor Jesucristo abrió las puertas a apatía espiritual, no me importa, indiferencia hacia los demás, a amor al mundo, a concesiones ante la maldad, al juicio y finalmente, si esto se deja, a la muerte de toda la Iglesia. A pesar de su robusta apariencia externa, un cáncer mortal espiritual estaba creciendo en el corazón de la Iglesia de Éfeso. ¿No es así como funciona el cáncer? Todo parece que está bien, una persona muy fuerte, una persona muy sana, una persona muy tal, y ahí está el cáncer creciendo. Pero gracias a Dios que Cristo es el médico divino. Cristo es el médico divino y Cristo fue a la iglesia de Éfeso y aunque todos veían una iglesia trabajadora, sufriente, con discernimiento, Cristo veía que había un cáncer creciendo en el corazón de esta iglesia. Nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿está ese cáncer también en nuestro corazón? ¿Está ese cáncer también creciendo en nuestra iglesia? ¿Hemos dejado nuestro primer amor? ¿Cuántas veces ha ocurrido quizás que escuchas un sermón? A mí me ha pasado y estoy seguro que ha pasado a mucha gente. Escuchas un sermón o quizás llegas a Año Nuevo y tu deseo es, tengo que hacer más, tengo que intentarlo más, tengo que ser más fiel, tengo que testificar más, tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, tengo que asistir más a la iglesia y todo son cosas buenas. Pero luego va pasando el año y no haces esas cosas. Y has hecho resoluciones, pero otra vez no lo haces. ¿Por qué? Porque es que no hacemos esas cosas que teníamos el deseo de hacer. Porque si el deseo estaba ahí, si estaba la voluntad, ¿por qué es que al final no lo hacemos? Y quizá la solución es que tenemos que cambiar y darnos cuenta que no es tengo que hacer más por Cristo, sino que tengo que amar más a Cristo. No es tanto tengo que hacer y hacer más por Cristo, sino amar más a Cristo. Y el problema es que no hemos llegado a la raíz del asunto, porque hemos como construido una casa y la hemos apoyado sobre la superficie. Y el problema es que cuando vienen problemas, la casa se cae y se derrumba. Pero cuando haces la casa y la construyes y haces los cimientos y los cavas profundamente, la casa no se va a caer. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Pensamos que nuestra fuerza de voluntad es suficiente para servir al Señor. Y yo tengo que hacer esto y tengo que leer más y tengo que hacer tal. Pero la fuerza de voluntad, tu fuerza de voluntad no vale para nada en sí misma, es superficial. La voluntad tiene que estar arraigada y cimentada en el amor. Eso es exactamente lo que le dijo Pablo a los Efesios en Efesios capítulo 3. Les dijo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Tu servicio al Señor no tiene que estar basado en yo lo voy a hacer por mis narices, lo voy a hacer. No, tiene que estar basado en lo voy a hacer por amor, porque amo al Señor, porque amo al Señor. ¿Hemos perdido ese primer amor? ¿Hemos perdido ese primer amor? La clave está ahí. ¿Por qué es que no hacemos las cosas que queremos hacer para el Señor? Porque no sale del amor, no sale del amor por el Señor. La clave está en tu relación con Cristo. La clave de tu servicio está en el amor que le tienes a Cristo. No está en más fuerza de voluntad, ni más esfuerzo titánico, ni en más resoluciones de año nuevo. La clave está más profunda. Tienes que cavar más profundo. Está en el amor que le tienes a Cristo. Y por eso el enfriamiento espiritual es una enfermedad muy peligrosa. Y es que el enfriamiento espiritual es un cáncer que puede matar tu vida espiritual personal, la vida espiritual de tu familia o la vida espiritual de una iglesia. A veces está muy poco, pero puede ir creciendo. Pero gracias a Dios no hay casos asintomáticos de esta enfermedad. No hay casos asintomáticos, no, sí que hay síntomas de esta enfermedad espiritual. Síntomas claros si nos examinamos bien. Y aquí Cristo se lo dice a esta iglesia en Apocalipsis 2, que habían dejado su primer amor. Cristo, el médico divino, les dice que habían dejado su primer amor. Perder el primer amor significa que antes amabas a Cristo más de lo que le amas ahora. Que antes tu amor estaba ardiendo
en ebullición por Cristo y ahora está congelándose, enfriándose poco a poco. Hay muchos más que se podrían ver, pero aquí vemos tres indicadores, tres síntomas de enfriamiento espiritual. Uno es que quizás amas el nombre de Cristo más que a Cristo mismo. Mira lo que dice en el versículo 3. Esta gente amaba a Cristo. Mira lo que dice. Versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esta gente amaba el nombre de Cristo, pero habían perdido ese primer amor por Cristo mismo. Un síntoma del enfriamiento espiritual es que amas su nombre más de lo que amas a Cristo mismo. Te opones a la herejía, al error, a los falsos profetas y a los apóstoles, como hacían aquí. Te opones a las filosofías o ideologías que trae el mundo que van en contra de la palabra de Dios. Estás interesado en la sana doctrina y quieres estudiar doctrina y te gusta la doctrina, pero no la devoción. La devoción ya no te gusta tanto. Tienes deseos de saber más sobre la Biblia para tener más conocimiento, para estudiar más, para acumular conocimiento, pero no tienes tantos deseos de orar. Lees la Biblia y aprendes muchas cosas nuevas, pero nunca lees la Biblia y dices, qué Dios más grande que tengo, qué Salvador más sublime que tengo. Quieres tener sana doctrina y buena predicación en tu iglesia. Y quieres venir y escuchar la palabra de Dios predicada, pero quizás las reuniones de oración ya no te importan tanto. Te interesa el nombre de Cristo y no te gusta cuando otros lo maldicen con su boca o con su vida de pecado, pero no hay un amor por Cristo mismo. Y como iglesia, queremos ser una iglesia que no alabe a hombres ni a denominaciones, sino que alabe a Cristo, solamente a Cristo. Escuchaba o leía una ilustración, una historia de hace unos 140 años, en la década de 1880, un grupo de pastores de Norteamérica viajaron a Londres. Y estos pastores se les dijo que sería bueno si podían visitar 2 iglesias en el domingo que iban a estar en Londres. Había 2 pastores muy famosos en Londres que sería bueno, y buenos predicadores, que sería bueno visitarlos. Así que este grupo de pastores americanos fueron a la primera iglesia por la mañana. El pastor se llamaba Joseph Parker. Y escucharon la predicación y después de escuchar salieron diciendo, Joseph Parker es un predicador maravilloso. Por la tarde fueron al tabernáculo metropolitano de Spurgeon y después de escuchar a Spurgeon dijeron, Jesucristo es un Salvador maravilloso. Y eso es lo que queremos que esta iglesia enfatice. Cada vez que vengas a esta iglesia, cada vez que yo predico el Evangelio, cada vez que predico la palabra de Dios, que nos olvidemos de la persona, que nos olvidemos de la iglesia incluso y nos centremos en Cristo, que Él es un Salvador maravilloso. Esa es la diferencia de una iglesia que ama solamente el nombre de Cristo y otra iglesia que ama a Cristo mismo y no ha perdido su primer amor. Otro síntoma de enfriamiento espiritual es que prefieres trabajar por Cristo que disfrutar de Cristo. Prefieres trabajar por Cristo que disfrutar de Cristo. La iglesia de Éfeso era sin lugar a dudas una iglesia activa por Cristo, pero no eran una iglesia afectiva por Cristo. Y es que cuando hablamos de estas cosas, no es que estamos diciendo, entonces hay que dejar una para hacer la otra. No, es que Dios quiere que trabajemos por Él, pero disfrutando de Él. Recordemos a aquellos hombres sabios que escribieron en esa pregunta y respuesta número 1 del catecismo, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios. Pero ¿qué dijeron después? Y disfrutar de Él para siempre. Lo podían haber dejado que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios, pero siendo muy sabios no lo dejaron ahí. Dijeron glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios como una simple rutina no es en realidad glorificar a Dios. Glorificar a Dios porque hay que trabajar y tengo que hacer más y más y más y no disfrutar de Él no es en realidad glorificar a Dios. ¿Os acordáis de cuando Cristo estaba en la casa de Marta y María? Marta era muy trabajadora y ahí estaba trabajando y sirviendo y currándoselo y no paraba, iba de un lado a otro poniendo comida, sirviendo, limpiando los platos, haciendo 1000 cosas.
¿Y María? Estaba ahí sentada a los pies de Cristo. Y Marta se enfada y le dice a Cristo, ¿pero no ves que mi hermana me deja aquí sola trabajando? Yo estoy aquí trabajando por Cristo y ella está ahí escuchando simplemente. Dile algo, Señor, dile algo. ¿Y qué le dijo el Señor? Te equivocas, María, te equivocas. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y muchas veces nos metemos con trabajar por Cristo, estar activos en la obra, lo cual es bueno, pero nos olvidamos de disfrutar de Cristo. Y si nos olvidamos de eso, estamos propiciando que ese cáncer espiritual, de enfriamiento espiritual, comience a crecer. Al principio no se ve nada, pero va creciendo poco a poco. María escogió la buena parte. Ella quería estar cerca, a los pies de Cristo. Si crees que disfrutar de Cristo es una pérdida de tiempo y es mejor trabajar por Él, esta es una señal de que has perdido tu primer amor, de que has perdido tu primer amor. Te pregunto, ¿sientes mariposas en el estómago cuando se habla de Cristo? ¿Sientes ese amor por tu Salvador, ese amor por aquel que te salvó? Yo me tengo que examinar y decir, hubo un tiempo en mi vida cuando cada vez que veía a Cristo expuesto en su palabra, cada vez que oraba a Él, había lágrimas, había lloro, había ganas de servirle más, había un amor profundo. Y ahora muchas veces escuchamos, y bueno, sí, una predicación, y bueno, sí, una predicación bien expuesta, pero no hay ese amor por Cristo. ¿Sientes ese amor profundo cuando Cristo viene cerca? Como aquel chico que está enamorado de su novia y su novia llega cerca y le entran mariposas en el estómago. De la misma manera, así tendríamos que estar cuando Cristo es predicado, cuando Cristo viene cerca en nuestra vida, cuando hablamos con Él en oración. Piensa en su sangre derramada por tus pecados, piensa en lo que Cristo hizo por ti, piensa y conoce ese gran amor de Cristo por ti. Eso es lo que hablaba también en Efesios. Ese amor que excede todo conocimiento, la profundidad del amor que nos alcanzó incluso estando metidos en el lodo cenagoso, la altura del amor que nos lleva al trono, la longitud del amor, la anchura del amor de Cristo. Si Él nos ama así, ¿cómo y por qué estamos dejando nuestro primer amor? Primer síntoma que vemos aquí en Apocalipsis 2 es amar el nombre de Cristo más de lo que amamos a Cristo mismo. Segundo síntoma es preferir trabajar por Cristo que disfrutar de Cristo. Tercer síntoma es que te asombra la maldad que abunda en la sociedad, te abruma, pero haces la vista gorda con la maldad que abunda en tu corazón. Ves la maldad que hay en la sociedad y dices, ¡qué mal está esto! ¡Qué barbaridad lo que se hace ahora mismo! Pero la maldad que hay en nuestro corazón la pasamos por alto. Vemos la maldad que, por supuesto, prolifera en nuestro mundo y no la soportamos como hacían los efesios. Vemos las injusticias, vemos la mentira, vemos la corrupción, vemos la crueldad del aborto, como hemos dicho en las últimas semanas. Vemos esta desviación y depravación de la ideología de género y no soportamos estas cosas. Y hacemos bien, porque la Biblia no las soporta. Pero luego vemos nuestro corazón y decimos, bueno, no estamos tan mal. Bueno, qué diferencia, ¿no? Qué bien estamos en comparación con el mundo. En realidad, ¿crees que en comparación con el pecado de otros, tu pecado no es tan grande? No, para nada. Y hay otra historia que podríamos recordar, y es la historia de Cristo cuando fue a comer a la casa de un fariseo. Fue a comer a la casa de este fariseo y ahí fue Cristo. Y estaban comiendo una comida y este fariseo quería escuchar a este gran rabino, este maestro. Allí estaban y llega alguien que interrumpe todo. Una mujer pecadora, una mujer de mala fama, entra ahí a la sala y comienza a lavar los pies de Cristo, enjugarlos, algo tan raro y de enjugarlos con sus propios cabellos. Y llorar por su pecado ahí delante de Cristo. Y el fariseo está pensando, pero qué barbaridad, ¿cómo Cristo se puede acercar a esta mujer pecadora que es de la lacra de la sociedad, de lo más bajo de la sociedad? Yo que soy aquí una persona justa y esta persona una depravada, ¿cómo puede ser que Cristo esté cerca de esta persona? Y Cristo al final acabó diciéndole al fariseo,
Por lo cual te digo que sus muchos pecados, los muchos pecados de esta mujer, le son perdonados y por eso amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí la cuestión no era de ver quién es más pecador, la mujer o el fariseo. La cuestión es quién reconocía que Cristo le había perdonado más. Te pregunto, ¿cuánto piensas que Dios te ha perdonado? ¿Un poquito o un montón? ¿Cuántas cosas piensas que Dios te ha perdonado en Cristo? El fariseo creía que él tenía poco que ser perdonado. Algún error sí que había tenido, como todo el mundo, pero tampoco eran tantos los pecados del fariseo. Pero esta mujer, ¡uf! Así que el amor del fariseo era nulo, pero el amor de la mujer era abundante. Te pregunto, ¿cuánto piensas que Dios te ha perdonado? Porque si piensas que Dios te ha perdonado bien poco, vas a amar a Cristo bien poco. Pero si te examinas a ti mismo y ves la cantidad de pecado que hay en tu corazón, como la cantidad de pecado que hay en mi corazón, entonces te darás cuenta de lo mucho que te ha perdonado Dios y le amarás mucho a Cristo. Esta mujer sabía lo mucho que Cristo, lo mucho que había pecado, y por eso amaba tanto a Cristo por haberle perdonado. En esta carta leemos un mensaje de reconocimiento y un mensaje de enfriamiento, y hay 3 síntomas que hemos visto de este enfriamiento espiritual, pero Cristo no se queda ahí. Cristo le da la solución. Hay un mensaje de arrepentimiento. Tanto amor hay en Cristo que no solamente dice la enfermedad, sino que también nos da la medicina para que la tomemos. Y de manera bien rápida, en el versículo 5, nos da la solución. Dice, recuerda, primeramente, recuerda por tanto. Y es importante recordar aquellos tiempos de bendición. Dice ahí, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda cómo estabas antes. Recuerda aquellos tiempos que amabas a Cristo con todo tu corazón. Recuerda aquellos tiempos que llorabas al orar por las almas. Recuerda aquellos tiempos cuando tenías una pasión tan grande por Cristo. Recuerda aquellos tiempos. Recuerda de dónde has caído. Recuerda que aquellos tiempos que cuando se abrían las Escrituras tu corazón ardía como aquellos que iban de camino a Emaús. Recuerda esos tiempos. Pero no solamente recuerda, sino reconoce. Porque dice ahí, recuerda de dónde has caído. Has caído. Reconoce que has caído. No solamente recuerda, sino reconoce. Y en el arrepentimiento debe haber un claro reconocimiento del pecado. No decir, bueno, ha sido un error. No, es pecado. Es pecado y ya está. Es pecado delante de Dios. Recuerda y reconoce tu pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Y si intentas encubrirlo, decir, bueno, tampoco ha sido tan malo, tampoco, no. El que encubre su pecado no prosperará. Tienes que reconocer. Pero no solamente recuerda y reconoce, sino también retráctate, porque dice ahí, arrepiéntete. Retractarse es dar marcha atrás. Arrepentirse es dar marcha atrás. Más que nada es girarse 180 grados. Ibas en esa dirección y te giras hacia la otra dirección completamente opuesta. Eso es el arrepentimiento, es dejar el pecado y abrazar el Evangelio, abrazar a Cristo. Y el arrepentimiento no pensemos que ocurre una vez. Una vez hace 20 años yo me arrepentí y ya. No. El arrepentimiento que primero empieza cuando Dios te salva, continúa. Cada día tiene que ser día de arrepentimiento, de reconocer el pecado y confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no solamente recuerda, reconoce y retracta, sino restablece. Porque dice ahí, y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Restaura lo que antes había. El que encubre su pecado no prosperará, pero después dice, y el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vuelve a las primeras obras, le dice Cristo a su iglesia. Es curioso que no le dice, deja de hacer las obras y ama. No son opuestos, el obrar y el amar, van juntos. Es como debes de ser, el glorificar y el disfrutar de Dios, van juntos. Y dice ahí Dios, haz las primeras obras, esas obras que estaban enraizadas en el amor. Haz esas primeras obras. No dice que deje de hacer las obras, sino que haga esas primeras obras que estaban llenas de amor profundo a Cristo y no tan solamente por un sentido del deber. Y si
Si no hacía esto la iglesia de Éfeso, y si no hacemos eso nosotros, mira lo que dice. Versículo 5. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es la iglesia. Y quitaré tu iglesia de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tan serio es este problema que puede causar la muerte y el final de una iglesia. Tan serio es el problema. Puede llegar a ser una iglesia muerta. Y el pasaje acaba diciendo, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? Algunos oyen mejor que otros, pero si tienes oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es Juan, no es el pastor hoy predicando, es el Espíritu hablando a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Hay recompensa, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay recompensa en el cielo, el día que muramos, podamos comer de ese árbol de la vida, estar en el paraíso con nuestro Señor para siempre. De una u otra manera, todos en algún momento hemos perdido este primer amor a Cristo. Todos nos hemos enfriado espiritualmente. Unos quizás están más congelados a más temperatura más baja espiritual, pero todos hemos perdido ese primer amor. Y por otro lado también, si te llenas solamente de este mundo, es normal que te congeles. Si no utilizas los medios de gracia, la oración, la palabra de Dios, el congregarse con los hermanos, esos son medios de calor espiritual. Si no los utilizas, te vas a congelar. Te pregunto, pregúntate, ¿he perdido el primer amor? ¿Hasta dónde he perdido este primer amor? Cristo tiene un desafío para ti. Él reconoce tu trabajo y lo reconoce y lo elogia, pero tiene un reproche para cada uno de nosotros. ¿Has dejado tu primer amor? Los síntomas que hemos dicho, ¿estamos ahí? En alguno de estos síntomas los hemos notado. Si es así, hagamos lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a esas primeras obras llenas de amor por tu Señor. Vamos a orar y después pasará Sebi con el último himno.